Hola, ¿cómo están amigos? Un saludo muy especial a cada uno de ustedes, un shalom bien grande para todos en nuestra comunidad, en todo el mundo y a la comunidad de alumnos virtuales que se siguen sumando al canal de YouTube. Bienvenidos todos. Esta es la segunda reflexión de la Parashá Balak. Estamos en el libro de Bemidbar, el libro de Números, capítulo 22, verso 2 al capítulo 25, verso 9. El tema de esta segunda reflexión es gracioso y descabellado. La parasha de esta semana nos cuenta, como dijimos, una de las historias más inverosímiles, increíbles de la Torá. La historia del brujo, o el adivino, Bilam o Balam, según algunas traducciones, y de su conversación con su burra. El rey de Moab, Balak, quiere contratar los servicios de este famoso brujo, adivino, para que él vaya y lance unas maldiciones sobre Israel, y que de esta manera estén maldecidos y así el ejército de Moab pueda vencerlos. En la primera reflexión identificamos algunos objetivos para esta clase, esta reflexión, y dijimos que haríamos algunas preguntas y al final rescataremos lo más importante de la parashá. ¿Qué preguntas tenemos para esta segunda reflexión? Bien, aquí tenemos algunas preguntas. Número 1. ¿Israel sabe que está a punto de ser maldecido por Bilam? Es decir, toda esta historia la estamos viendo desde el punto de vista de los emisarios de Balak. La historia, por supuesto, la escribe Moisés, pero en el mismo momento en el que está sucediendo esto, los israelitas no saben nada de este asunto. ¿Saben ellos que van a ser maldecidos o que podrían ser maldecidos por Bilam? Por supuesto que es una pregunta que la podemos responder muy fácilmente. Número 2. ¿Para qué está relatada esta historia en la Torá? ¿Cuál es el propósito para que esta historia haya quedado registrada en la Torá? Ya vamos a responder a esta pregunta. Pregunta número 3. ¿Por qué Dios no quiere que Bilam maldiga a Israel? Ya dijimos que todo proviene de Dios, entonces, ¿por qué Dios quiere impedir que Bilam lance sus maldiciones? Si nada de esto es real, si nada puede hacer Bilam, ¿por qué Dios entonces no quiere que Bilam vaya? ¿O acaso las maldiciones sí tienen alguna fuerza, algún poder? Vamos a responder esto también. Pregunta número 4. ¿Acaso Bilam tenía algún tipo de poderes especiales? Pregunta número 5. Y si Dios no quería que Bilam vaya, ¿por qué al final le permitió ir? Estas preguntas vamos a tratar de contestarlas y sacaremos en el proceso algunas reflexiones, así que comencemos. En la primera reflexión conocimos a algunos personajes, Balak, rey de los Moabitas, Bilam, hechicero famoso de estas tierras, los emisarios de Moab y Madián, y nos faltó hablar de la famosa burra de Bilam, una, entre paréntesis, entre comillas, actriz muy importante para esta historia. Ya esta no es cualquier burra, es una burra que habla. Pues yo he visto un burro que habla en una película, pero una burra que habla solo aquí en la Torá. Y no solo que habla, sino que dijimos que habla con elocuencia, es decir, articula sus ideas muy inteligentemente. Bueno, ya hablaremos de ella más adelante. Comencemos a responder las preguntas. Pregunta número 1. ¿Israel sabe que está a punto de ser maldecido por Bilam? Por supuesto que no. Esta es una historia, como dijimos, que se cuenta desde el punto de vista de los moabitas. Moisés la registra en la Torá, pero en el momento en el que todo esto está ocurriendo, los israelitas ni siquiera saben lo que Balak está tramando en contra de ellos. Pueden haber muchas personas malas que en su maldad conspiran contra nosotros, pero nada de lo que hagan será sino solo lo que Dios en su poder les permita hacer. Dice el Salmo 27, versos 1 al 3. Adonai es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Adonai es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para destruirme, ellos tropezaron y cayeron. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. No importa si alguien pretende hacernos daño.
porque el Eterno es nuestro escudo, nuestra fortaleza. Así que no tengas temor, nadie puede hacer nada contra ti, al menos nada que Dios no lo haya permitido, y siempre con un propósito eterno. Pregunta número 2. ¿Para qué está relatada esta historia en la Torá? Bien, esta parashá no pretende enseñarnos sobre el poder de las palabras o sobre las maldiciones o las bendiciones. No. Como ya veremos más adelante, la enseñanza que nos quiere dejar esta parashá es que hay personas que son tan tercas que aún sabiendo que lo que están haciendo está mal, lo siguen haciendo. Siguen insistiendo en su propia necedad. Bilam sabía perfectamente que Israel era un pueblo bendecido por Dios eterno. Aún así, su ego, su avaricia, su hambre de fama y su amor por el dinero lo empujaban a irse en contra de lo que él mismo sabía que resultaría imposible: maldecir lo que estaba bendecido por el Eterno. Bilam era soberbio y orgulloso. Dice la Escritura en el libro de Proverbios capítulo 16, verso 18. Mislei se dice en hebreo, Proverbios 16, 18. La soberbia precede a la ruina y el orgullo al fracaso. Toda persona que es soberbia, orgullosa, está en camino directo y sin escalas hacia la ruina, hacia el fracaso, porque el orgullo solamente puede traer para una persona fracaso, para su vida. Otro proverbio, el proverbio 6, capítulo 6, verso 16 al 19, dice: hay 6 cosas y hasta 7 que el Eterno aborrece por completo: los ojos altaneros, la lengua mentirosa, las manos que asesinan a gente inocente, la mente que elabora planes perversos, los pies que corren ansiosos al mal, el testigo falso y mentiroso y el que provoca peleas entre hermanos. ¿Para qué está relatada esta historia en la Torá? Para que nos veamos reflejados en este espejo llamado Bilam, para que no seamos tercos, necios, soberbios, porque esto solo nos conducirá a la ruina y al fracaso, para que no seamos altaneros, mentirosos, perversos, ansiosos por hacer el mal. Al contrario, los justos somos los llamados a traer shalom a este mundo, paz, a ser pacificadores y embajadores de paz del cielo, de esa paz que solo puede venir del cielo, a donde quiera que nosotros vayamos. Sigamos. Hasta aquí quiero que las cosas vayan quedando muy claras. No hay poder más allá del poder del Eterno. No lo hay. No hay nada, ninguna fuerza física, cósmica, esotérica, mística, nada que pueda impedir o influir en las decisiones de Dios eterno. Esto debe quedar perfectamente claro. Entonces, todo el tema de brujería, magia, fuerzas demoníacas, espíritus malhechores, posesiones demoníacas, espíritus, nada de esto existe. Y si no existen, entonces no hay nada de qué temer y nada contra qué hacer ninguna guerra espiritual. Nada que las fuerzas del mal, las fuerzas oscuras, nada. Dios creó todo y todo lo que creó fue bueno, es bueno. Les invito a que revisen por favor los estudios y del módulo inicial e intermedio. No hay cielo ni infierno, no hay premios ni condenaciones. Eso es doctrina religiosa griega que manipula el pensamiento del creyente promedio, del creyente que desconoce la verdad de las Escrituras, básicamente el que desconoce las verdades de la Torá. Yo sé que romper estos paradigmas en nuestras mentes que por años han sido condicionadas es muy difícil, pero como siempre decimos, lo único que hacemos aquí es presentar los argumentos y la decisión siempre será tuya. Sigamos respondiendo las preguntas. Pregunta número 3. ¿Por qué Dios no quiere que Bilam maldiga a Israel? Y ya dijimos que todo proviene de Dios. Entonces, ¿por qué Dios quiere impedir que Bilam lance sus maldiciones? Si nada de esto es real, si nada puede hacer Bilam, ¿por qué Dios no quiere que Bilam vaya? ¿O acaso las maldiciones sí tienen algún tipo de fuerza, de poder? Voy a exponer 3 motivos de por qué Dios no quiere que Bilam maldiga a Israel. Básicamente son ideas lógicas, pero voy a exponerlas independientemente. Motivo número 1. Porque Dios ama a sus hijos. ¿Por qué Dios no quiere que
Bilam maldiga a Israel porque Dios ama a sus hijos, a sus escogidos. Ningún padre permitiría que a sus hijos los maldiga. ¿Por qué? Porque esta maldición no es real. No, porque es un padre y a los hijos, a mis hijos, nadie los maldice. Si alguien habla algo a las espaldas de mis hijos, está bien, no pasa nada. Ellos no lo escuchan, yo tampoco lo escucho, así que no pasa nada. Pero no quiero que mis hijos escuchen maldiciones de nadie, menos de un charlatán, de un adivino, ni de nadie, porque esas maldiciones no tienen ningún poder, sino porque yo amo a mis hijos, nada más. Lo mismo pasa con el Eterno y con su pueblo. Dios no quiere que su pueblo escuche maldiciones de parte de nadie, así como un padre no desearía que sus hijos escuchen maldiciones de parte de nadie. Motivo número 2. Balac. ¿Para qué quería maldecir a Israel? Para atacar a Israel. La idea de Balac era que a través de la maldición las fuerzas de Israel se vean mermadas, ir a la guerra y vencerlos. Pero Dios no quiere que Israel vaya a la guerra. No quiere que lo ataquen. Ellos van a ganar de cualquier batalla. Ellos van a ganar cualquier batalla. Claro, cualquier batalla que sea ordenada por Dios. Si Balac escucha las maldiciones de Bilam, entonces esto va a infundir ánimo en los moabitas y van a salir a combatir. Sabemos por las escrituras que finalmente Dios le permitió ir a Bilam y en lugar de maldiciones solo salieron de su boca bendiciones. Pero Dios ama a sus hijos, claro que sí, pero también ama a su creación. Y recuerda que los moabitas son familiares lejanos de Israel, lo dijimos en la primera reflexión. Finalmente, el combate no se dio, lo sabemos, como digo, por las escrituras. Pero Bilam encontró la manera de provocar que los hombres de Israel sufran las consecuencias, no de las maldiciones de Bilam, sino de los propios actos de los hombres de Israel. Aspecto para otro estudio. Motivo número 3. Las palabras dichas contra Israel en sí mismas no tienen ningún valor, pero el efecto que pueden producir estas palabras, si llegan a los oídos de los hebreos, puede ser negativo, y el Eterno no quiere que ahora que están a punto de entrar a la tierra prometida, escuchen estas palabras negativas. Estos son 3 motivos completamente lógicos para responder a esta pregunta de por qué Dios no quiere que Bilam maldiga a Israel. No porque sus palabras tengan en sí mismo ningún valor, sino por el efecto que pudieran tener en el pueblo de Israel, que ahora está con la moral muy alta y los ánimos dispuestos para la conquista. Es decir, las palabras tienen poder para levantar el ánimo de una persona, pero también para echarlo abajo. Pero no tienen un poder cósmico o un poder místico, no existe tal idea. Las palabras tienen poder, por supuesto, para levantar el ánimo de alguien, para bendecirle, para bendecir a Dios, para dar gracias a Dios. Las palabras tienen ese poder, pero no tienen un poder cósmico, un poder místico, como a veces podría pensarse. Bien, sigamos. Pregunta número 4. ¿Acaso Bilam tenía poderes especiales? Pues no, ya dijimos que no hay ningún poder, más que el único poder, que es el poder del eterno Dios Todopoderoso. Ya dijimos que Bilam era solo un charlatán, un ególatra que ansiaba dinero y fama. Tal es así que cuando llegan los emisarios de Balac, él, Bilam, ejecuta muy bien su teatro. Les dice, voy a ver qué me dice Dios esta noche, y luego les dice que Dios no le permite ir. Es como cuando muchas personas que se dedican a esta charlatanería, brujería, hechicería, le dicen a sus incautos clientes, ¿sabes qué? Aquí tengo algo, puedo visualizar algo en este vaso, en esta cosa, en lo que sea, pero no te lo puedo decir ahora, tienen que pasar 3 días. Y a los 3 días entonces esto se va a revelar. ¿Qué es lo que ese efecto, qué es lo que provoca eso en esas personas inocentes? Obviamente la incógnita, la duda de qué va a pasar, qué va a revelarse en ese vaso, en ese huevo, en ese animal, en esa carta, en esos cabellos, lo que sea que, hacen estas personas. Obviamente tiene que regresar a los 3 días para ver qué es lo que ha pasado, qué es lo que se ha revelado. Pero es una pantomima, es un teatro nada más, para justamente cautivar, para capturar la atención, las emociones, la dependencia de estas personas inocentes.
En el capítulo 22, verso 15, Balac envía otros emisarios más importantes que los que envió antes, y Bilam hace nuevamente su teatro. Les dice, y vamos a ver el verso 18, pero Balaam respondió a los enviados de Balac: aunque Balac me dé su palacio repleto de plata y oro, yo no podré hacer nada, grande o pequeño, que vaya contra lo mandado por el Señor, mi Dios. Qué espiritualidad esta de Bilam, ¿no? Bueno, ya estamos ahora sí hablando de plata y de oro. Ahora sí Bilam está mostrando quién es y qué es lo que le gusta. ¿Bilam tenía poderes especiales? Esa es la pregunta. Pues sí. ¿Cuál era este poder especial? El arte del engaño, nada más. Antes de continuar, hablemos de esta actriz de reparto, de esta historia. Así es, la burra de Bilam es esta actriz famosa de esta historia. La escritura lo relata de manera muy detallada. En el capítulo 22, los versos 21 al 33, dice así la historia. Cuando Bilam se levantó por la mañana, aparejó su burra y partió con los dignatarios moabitas. Pero una vez en marcha se encendió la ira de Dios y el ángel del Eterno se interpuso en el camino cerrándoles el paso. Iba él, Bilam, montado en su burra, con sus 2 criados acompañándole. Cuando de pronto la burra vio al ángel del Eterno de pie en medio del camino con su espada desenvainada en la mano. Se desvió entonces la burra del camino y se echó a correr por el campo, mientras Balaam golpeaba a la burra para hacerle volver al camino. Pero el ángel nuevamente le cerró el camino poniéndose en medio de una senda que pasaba entre las viñas, con una tapia por ambos lados. Al ver al ángel, la burra se pegó al muro apretando contra él la pierna de Balaam, que volvió a apalearla. De nuevo el ángel se adelantó y se plantó en una parte angosta donde no había camino para desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Cuando la burra vio otra vez al ángel del Eterno, se tumbó en el suelo teniendo encima a Bilam, que, por su parte, estaba enfurecido y no cesaba de golpearla con su vara. Entonces el Eterno hizo que la burra hablara e increpara a Balaam. ¿Qué te he hecho para que me hayas apaleado ya 3 veces? Balaam le contestó. Así es, Balaam le contestó a la burra que le hablaba. Tú te has burlado de mí. Si tuviera una espada en mano te mataría ahora mismo. La burra replicó a Balaam: mira, yo soy la burra que te he servido de cabalgadura desde tus primeros días hasta hoy. ¿Acaso me he portado alguna vez de esta manera contigo? Balaam le respondió: no. Entonces el Eterno abrió los ojos de Bilam, que al ver al ángel del Eterno de pie en medio del camino con la espada desenvainada en su mano, hizo una profunda reverencia y se postró rostro a tierra. El ángel del Eterno le dijo: ¿por qué has golpeado 3 veces a tu burra? Era yo quien te cerraba el paso, pues no me agrada tu viaje. Cuando la burra me vio, se desvió por mi causa. Esas 3 veces, de no haberse desviado, yo te hubiera matado a ti, dejándola a ella viva. Bien, esta es la historia. Vamos terminando esta reflexión. Ya dijimos antes, en la primera reflexión, que según dice el verso 9 del capítulo 22, dice textualmente: pero vino Dios a Bilam. Estas palabras no significa que Dios, el soberano del universo, llegó para hablar con Bilam. Esto lo sabemos, esto sabemos que es imposible. Dijimos entonces que existen solo 2 opciones. O Bilam está soñando o un ángel del Eterno está hablando con él, nada más. Analicemos esto un poco más detenidamente. Que una burra hable es imposible, va en contra de cualquier ley natural. Defender esto sería descabellado y hasta gracioso. Los animales no hablan, y menos con la elocuencia con la que la burra le habla a su dueño. Y en el relato, la burra habla y nadie se sorprende. No sé si lo notaron. Bilam viaja con 2 ayudantes. La burra comienza a hablar y ellos simplemente no dicen nada. La escritura no dice nada. Tampoco Bilam se sorprende. No se cae desmayado, ni siquiera se admira. No, más bien entabla una conversación consciente con la burra. Dice el verso 28, entonces el Eterno hizo que la burra hablara e increpara a Balaam. ¿Qué te he hecho para que me hayas apaleado ya 3 veces?
Balaam le contestó, es decir, Balaam ni siquiera se sorprende o dice la escritura que se cayó desmayado o que dijo, ¿qué está pasando? ¿Por qué está hablando mi burra? No, le contesta, tú te has burlado de mí, si tuviera una espada a mano te mataría ahora mismo. La burra, al escuchar eso, replica nuevamente y le dice a Balaam, mira, yo soy la burra que te ha servido de cabalgadura desde tus primeros días hasta hoy. ¿Acaso me he portado alguna vez de esta manera contigo? Que, por eso decía yo, qué elocuencia de esta burra para hablar. Balaam responde, pues no. Ahora, no pasa nada, ¿no? Conversan como lo harían cualquier día. Esto nos da pie para hablar de dos opciones de interpretación posibles, como ya dijimos antes, pero hagamos un análisis primero metafórico de este relato. Dice el verso 23, cuando de pronto la burra vio al ángel del Eterno de pie en medio del camino con su espada desenvainada, la burra se desvió del camino. Pregunto, ¿cómo es que una burra puede ver al ángel del Eterno y un adivino, que se las da de espiritual, no puede hacerlo? Bueno, la metáfora es evidente. Hay que ser muy básico, hay que tener un nivel muy bajo espiritualmente para no tener la capacidad de ver a un ser espiritual como un ángel. El mensaje es, Bilam, hasta la burra puede ver lo que tú no puedes. La reflexión para nosotros es, no seas tan terco como los burros. Cuando vemos que el Eterno no quiere que hagamos algo, no lo hagas. No seas terco como los burros. La metáfora es evidente. Dice el verso 28, entonces el Eterno hizo que la burra hablara e increpara a Balaam. ¿Qué te he hecho para que me hayas apaleado ya 3 veces? Balaam le contestó, tú te has burlado de mí. Ojo a lo que dice Bilam. Si tuviera una espada a mano, te mataría ahora mismo. Un momento. Este charlatán intenta maldecir a Israel con sus palabras de maldiciones y no es capaz de matar a su burra a no ser que tuviera una espada. ¿Por qué los adivinos y hechiceros o charlatanes modernos no son capaces de hacer un conjuro para tener salud, dinero, amor, riqueza, lo que sea, para sus propias vidas? ¿Por qué? ¿Por qué no son capaces de hacer un conjuro, de declarar, de manifestar, como dicen ahora? Pues claro que no. Dependen del dinero de otros, de los incautos, crédulos, de estas tonterías. Hay miles de personas que creen fielmente en las fantasías religiosas, en los amuletos, en las frases protectoras, en las declaraciones de fe. Pero nos cuesta tanto a veces creer en las palabras eternas, en que Dios ha dispuesto una guía de vida justamente para que nos vaya bien, para que seamos bendecidos, no por manifestaciones místicas, sino por la consecuencia evidente de la obediencia. Piensa en esto. Hemos recibido como gentiles, justos como noágidas, como Benei Noach, como justos a las naciones, hemos recibido 7 preceptos de vida, preceptos por los cuales debemos manejar nuestras vidas y los cuales nos pueden traer bendición. El pueblo de Israel, los judíos, han recibido 10 mandamientos, 613 ordenanzas, mitzvot, por las cuales dice la Escritura, vivan de acuerdo a estas guías, a estas ordenanzas, y les va a ir bien. Pero la gente prefiere a veces creer en las hechicerías, en los amuletos, en las palabras de bendición, en las declaraciones de fe y en todas estas charlatanerías, en lugar de creer en las palabras de las Escrituras, en las palabras eternas de vida. Abandona las fantasías religiosas. Piensa en esto. Abandona las fantasías religiosas. Libérate de amuletos y charlatanerías. Descubre las delicias de la palabra viva y verdadera de la Torá. Bien, vamos terminando. Ahora sí, la historia de Bilam no trata sobre el poder de las palabras. La historia de Bilam ha sido expuesta en las Escrituras como una sátira cómica en contra de aquellos que pretenden creerse más poderosos que Dios eterno. Y nadie ni nada es más poderoso que el eterno Rey del universo. Los estudiosos dicen que todo esto pudo haber sido solo un sueño de Bilam, pues en los sueños sí es posible que los animales hablen y que hablemos con total naturalidad con ellos. Bilam sabe perfectamente lo que desea hacer y lo que quiere conseguir a cambio de sus engaños.
También sabe que el pueblo de Israel es un pueblo bendecido y que nada de lo que él pudiera decir va a torcer el destino de victoria de este pueblo. Hay algunas preguntas que quiero dejar flotando en el aire para que las meditemos y pensemos en ellas. ¿Existió un rey llamado Balac? Por supuesto que sí. ¿Existió un adivino llamado Bilam? Claro que sí. ¿Habló la burra de Bilam? ¿Bilam le contestó naturalmente? Bueno, no lo sabemos. Quizás sí. Dios es capaz de cualquier cosa. Quizás solo es una historia, una fábula que pretende enseñarnos algo muy importante. Los tercos, los necios, son aún más tercos que los burros y hasta los burros son capaces de ver lo que los necios no pueden ver. Nuestra reflexión es sencilla. ¿Seremos tercos o humildes? ¿Seremos necios o sabios? ¿Seremos altivos o humildes? Tómate un tiempo y responde sinceramente a estas preguntas. No dejes que nadie te lleve a su tormenta. Más bien tú atráelos hacia tu shalom, hacia tu paz. Que así sea. Amén. Muchas gracias por acompañarnos cada semana en el estudio de estas preciosas enseñanzas. Como siempre decimos, vivamos con entusiasmo cada día, haciendo algo para que el mundo sea mejor, sabiendo que el Eterno, nuestro Dios, el dador de la Torá, el que nos ha dado los 7 preceptos de vida, quiere transformar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hablamos y lo que hacemos. Que así sea. Comparte este video con tus amigos y familiares y permite que más y más personas sean instruidos, enseñados a través de las escrituras benditas de la Torá. Nos vemos la próxima semana, Bezrat Hashem. Si el Eterno lo permite, se despide de ustedes More Patricio Mena, Maestro CBS. Shalom, shalom.